La Navidad está prácticamente a la vuelta de la esquina. Si usted es de esos que piensa que la Navidad no es Navidad si es que no hace un presente a sus seres queridos, debería ver esta nota. En su afán podría estar alimentando a una industria antigua como pocas y que sigue manejándose al filo de la ley en estos tiempos. No hay un país en el mundo que no tenga contrabando de entrada o salida, pero en todos estos países el contrabando es una parte mínima de su economía. Juliaca, lunes 21 de noviembre. Lima, viernes 25. Los mismos productos, las mismas ofertas a miles de kilómetros de distancia. El contrabando, el tráfico ilegal de mercancías sin pago de impuestos o de aduanas de por medio, es el cordón umbilical que une a este establecimiento en una de las ciudades más importantes de Puno, con las galerías ubicadas en pleno centro de Lima, a pocas cuadras de edificios como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hay de todo y como en botica, pero eso sí, sin boleta. ¿Esta netbook cuánto está? La Lenovo. 1030. ¿De cuántos días es? ¿Es LCD o LED? ¿Cuánto está? Está en 2.850. Para llevarlo, eso, ¿qué hago? Por ejemplo, uno de este tamaño como la tranca. ¿Para dónde lo quieres llevar? Para Lima. Esta semana, un equipo de Cuarto Poder viajó hasta la región Puno, en la frontera entre Perú y Bolivia, para conocer la variedad de los productos y la naturalidad de los vendedores informales a la hora de presentar la oferta. Contrasta duramente con cierta permisividad de las autoridades para contrarrestar este flagelo que sin querer puede llegar hasta su árbol navideño. ¿Y esta no hay este sitio mío cuánto está? Esta que son 38. ¿Y cuánto están esas? Nos encontramos en la frontera peruano-boliviana. El puente que está detrás mío es el puente de Desaguadero, y como podemos apreciar, a lo largo de la margen de todo este río la mercadería pasa sin ningún tipo de restricción ni ningún tipo de control. Desaguadero, frontera sur del límite peruano-boliviano en el Titicaca. Como decimos, en las márgenes de este río el contrabando se mueve casi en estado natural. Como podemos apreciar, la mercancía pasa de un lado a otro de la frontera en pequeños botes a solo 100 metros del puente internacional, supuestamente resguardado por autoridades policiales y de serenazgo. Un camión al extremo del río descarga la mercadería que luego será trasladada a uno u otro lado de la frontera a través de estos botes. Por el puente la gente pasa la mercadería desde ladrillos, balones de gas y demás sin que nadie les diga absolutamente nada. Efectivamente, ¿no? En los lugares de frontera prácticamente son zonas liberadas, donde no hay presencia de la autoridad, es decir, no hay controles policiales, tampoco hay controles de la SUNAT. El contrabando que se realiza por Desaguadero es hormiga, como usted dice, al menudeo, y van almacenando en locales, ¿no? de la misma población. Mucho de lo que entra en Desaguadero es alimentos, hablamos de harinas, de aceites, de fideos, ¿no? Mucho de ese tipo de producto que entra, y lo que se ha hecho es crear redes de distribución como las que podría tener cualquier empresa, que cubren el territorio de casi todo el sur andino peruano, partiendo de Desaguadero. Sin embargo, las diferenciaciones son resaltantes. Mientras en el lado boliviano la oferta de electrodomésticos, zapatillas, cigarrillos y demás productos es brutal y variada. ¿El Sony Ericsson a qué precio tiene? ¿Es Sony Ericsson o es réplica? Son chinos. ¿Cuánto está? 210. Todos son chinos, ¿no? Todos son chinos. En el lado peruano básicamente lo que se consume es gas boliviano barato que entra sin un sol de impuestos. El costo de estos balones amarillos subsidiados por el gobierno de Evo Morales es de 20 soles, siempre que usted traiga su balón como muestran las imágenes. Sin embargo, el grueso de lo que el contrabando logra colocar en el Perú no pasa por Desaguadero al sur de la frontera, sino por el norte en la ruta conocida como Huancané, Moho, Tilali, Anco Anco, también en la frontera con Bolivia. Una región en la que el contrabando es cosa de todos los días ante la ausencia, como pudimos comprobar, de autoridades policiales. La dependencia de Tilali, por ejemplo, el poblado de frontera con Bolivia, se encontraba cerrada. Por esta ruta se estima que 2 veces por semana los productos de contrabando entran al país a bordo de camiones que en su totalidad llegan a 60 y que conforman la conocida culebra, la fila de vehículos con mercadería ilegal a la que tienen que enfrentar nuestras autoridades. No siempre con buena suerte y en algunos casos hasta con desidia. Fíjese si no en este camión que nos acompañó de retorno desde Tilali. A la hora de ingresar a Juliaca, el oficial de policía no revisa lo que lleva este camión y lo deja pasar sin más.
Hoy día en Puno se estima que 300.000 personas viven del contrabando. Y el problema social ha llegado a ser un problema político. En la ruta Mo-Juliaca no tenemos una presencia permanente porque lógicamente entenderán que para estar ahí tendremos que tener las garantías para poder desarrollar nuestra labor. Es una zona muy conflictiva donde gran parte de la población vive el contrabando en esa localidad. Lo reconoce el intendente de la aduana de Puno en el local de esta entidad que en mayo pasado fue arrasado por el vandalismo de contrabandistas y supuestos manifestantes antimineros. Como se quiera, el 80% del contrabando que entra al país lo hace por esta zona del altiplano. Si bien la procedencia es variada e implica mercancía provenientes de países del Atlántico, en su mayoría lo que ingresa desde Bolivia proviene del norte de Chile, de la zona franca de Iquique. La policía chilena lo que verifican es que esta mercadería salga de Chile y que no vuelva a regresar a Chile. El tema es que nosotros tenemos, al igual que los bolivianos, muy pocos controles en las zonas de frontera y la mayor parte de ellos no tienen ni la suficiente cantidad de personal ni medios logísticos para cumplir un rol de custodia de fronteras. Como es obvio, no todo se queda en Juliaca, donde uno puede encontrar, como decimos, desde electrodomésticos hasta cigarrillos de procedencia peculiar, por decirlo menos. Sí, original. ¿Cuántos vienen? 10. ¿Y el Hamilton, el otro? El importado, 10.50. Ese es el importado. Ese que es americano. Ah, son paraguayos. Esta mercadería variopinta, como es obvio, llega a Lima. Un 75 a 80% se va a Lima. El resto se reparte entre Arequipa, Cusco y otros departamentos cercanos, ¿no? Lima consume el 40% de lo que el Perú consume. Esto quiere decir que la mayor parte de lo que ha entrado por la frontera va a terminar en Lima. La Sociedad Nacional de Industrias, una de las asociaciones más golpeadas por el contrabando, ha identificado más de 14 establecimientos comerciales solo en el centro de Lima que venderían, según ellos, mercadería de contrabando. Las zonas donde se expenden estos productos son las cuadras 4 y 5 de la avenida Grau, los jirones Cusco, Andahuaylas, Leticia, Ayacucho y Mesa Redonda, entre otros. La situación es parecida en los conos de la ciudad. Los productos ya llegaron a Lima. O sea, el contrabando que se vende en Navidad comienza a entrar en el mes de octubre y básicamente a estas alturas de noviembre ya ingresó. Estamos hablando de electrodomésticos, confecciones, calzados, zapatillas, ropa, tabaco, televisores, todo tipo de artículos. Las pérdidas generadas al fisco y a las empresas formales son cuantiosas. El sector privado deja de facturar por contrabando 1.500 millones de dólares anuales. El sector privado deja de facturar por delitos contra la propiedad intelectual o propiedad industrial alrededor de 600 millones de dólares anuales. Lo que el fisco deja de percibir por contrabando son alrededor de 450 millones y por delitos contra la propiedad intelectual otros 100 millones de dólares más. Lo que comenzó como un problema económico de pequeña magnitud, de gente que encontró que ya no podía subsistir de la agricultura o de la ganadería porque sus tierras habían empobrecido, pasó a ser un problema social. Desde hace más de 10 años, el intento por controlar el contrabando en la zona de Puno no ha sido equivalente al nivel del problema. Si se pretende una intervención como se ha pretendido hacerlas en el mismo desaguadero, pues ha sido desfavorable, porque toda la población sale a enfrentar a las fuerzas del orden, queman el puesto policial, queman el puesto de la SUNAT, agarran de rehenes a las autoridades y al final son canjeados por la mercancía. La Navidad llega y el contrabando parecería ser su agosto en diciembre. El consumidor final, aquel al que esta cadena de culebras y botes pretende atrapar, tiene la última palabra. Es decir, usted y yo.